8 de la mañana con 8 minutos. Si usted tiene en este momento algunas dificultades para establecer esa comunicación con su excompañero y hay hijos de por medio y en este momento no está la situación clara en torno al tema de la pensión alimenticia, acompáñanos en los siguientes momentos porque vamos a aclarar cualquier tipo de dudas al respecto. Lo decimos porque a veces pensamos que la pensión debe ser un monto y resulta que la ley es aplicable en algunos casos, en otros debe interpretarse de otra manera. Está con nosotros el doctor Eduardo Mejía, abogado y notario público, con quien vamos a conversar justamente sobre este interesante tema. Bienvenido a su casa. ¿Cuáles son esos principales aspectos que las leyes nacionales establecen para poder fijar una pensión alimenticia? Buenos días, gracias Mario. Sí, hay un error que se considera de que siempre es un porcentaje el que se debe establecer en la pensión de alimentos. Antes de lo que la ley señala, el porcentaje de la ley de que manda el porcentaje de los alimentos, existen alrededor de 7 criterios que se deben de tomar en cuenta. Uno de ellos es el capital o los ingresos que percibe el que va a otorgar los alimentos. Y esto se utiliza como parámetro principal o primero. Después son las necesidades de que el alimentante requiere. Por otra parte, también el porcentaje, ¿cuándo es que se establece? El porcentaje se establece cuando la persona tiene un ingreso fijo, ya, porque hay veces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que a veces el alimentante, él o la alimentante, tiene un trabajo fijo y entonces le puedes establecer un porcentaje. Sin embargo, también existe la posibilidad de que no tenga un ingreso fijo. Y entonces, ¿cómo se establece en ese tipo de casos? Se establece a través de una renta presuntiva viendo los bienes que tenga el que otorga los alimentos. O de lo contrario, ¿qué es lo que se establece si no se logra establecerle bienes? Se establece lo que es el salario mínimo y se establece un porcentaje sobre el salario mínimo. Se toma en cuenta cuántos hijos hay. ¿Por qué? Porque recordemos que al otorgar alimentos se tiene que otorgar de forma equitativa para todos los hijos. De repente existe solo un hijo, es un 25% sobre ese ingreso. Si existen 2 hijos, es un 35%. Si existen más de 3 hijos, es un 50% y de forma equitativa se distribuyen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? También se establece y se respeta en la ley la obligación que se tiene con nuestros ascendientes. ¿Qué significa eso? Un alimentante de repente apoya a su papá, a su mamá, y entonces vienen y le demandan alimentos. ¿Cómo establece la ley en este sentido? Anteriormente no se establecía nada, ahora sí. La ley, ¿qué es lo que dice? Se te va a otorgar un 10%, ¿verdad? Un 10% de los ingresos que tiene la persona para establecerle a sus padres. ¿Y qué es lo que sucede? De repente aparecen otras personas que también tengan la misma necesidad, sean hijos o no hijos en este caso. Entonces, ¿qué es lo que manda la ley? Manda la ley que la persona, además del 50%, un 20% adicional se le puede afectar. Entonces, la persona puede tener afectado hasta un 70% lo que es sus ingresos. Ahora, ¿cuáles hay otras especialidades dentro de esto de la pensión de alimentos? ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros somos empleadores de repente y me llega una notificación con solo el acta y dicen, mira Mario, vos vas a deducirle a tu chofer. Entonces viene Mario y no cumple. Entonces vos no cumplís. Entonces, ¿cómo te castiga la ley? Usted va a pagar la pensión. Entonces el empleador, por omitir dar esa pensión, no pagarla, no deducirla y entregarla, la responsabilidad es de él. Eso para mí es un tema nuevo. Hay algunos mensajes de texto que también vamos a compartirlos. Buenos días, establecí un juicio en contra de mi expareja. Asegura que no tiene un ingreso promedio porque es pastor cristiano y las ofrendas no son las mismas de un mes a otro. ¿Cómo puedo hacer en este caso? Buen día, dice, si él vive en la misma casa y yo soy la que provee al niño la mayor parte del tiempo y le compro todo lo que necesita, ¿cómo le podré meter una pensión alimenticia si él ni trabaja? Es una cosa bastante, pues, compleja, ¿no? Dice la ley que si no das en alimentos, puedes darlas de otra manera, tendrás que él asumir roles y proporcionar de otra manera los alimentos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, él puede asumir los quehaceres domésticos de la casa. Mientras ella trabaja. Mientras ella trabaja. Sí. ¿Para qué? Porque si de repente a ella le toca, además de trabajar y estar asumiendo todo el rol de la casa, llevar al niño a la escuela, traer a la escuela, y entonces ahí tenemos ese tipo de situaciones. Bueno. Me parece súper interesante también. Hay una llamada telefónica, Acción 10 en la mañana, buenos días. Súper interesante también. Hay una llamada telefónica, Acción 10 en la mañana, buenos días. Díganos, buenos días. Hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos dificultades con la comunicación. Ahora, esa situación de que respecto me enseña... al señor que es pastor evangélico y que no tiene un ingreso fijo. Adelante, buenos días. Díganos. Aló, buenos días. Le estamos escuchando, adelante. Aló, buenos días. Le estamos escuchando, Sí, aló, buenos adelante. días, hijo. Yo lo que quería era hacer una denuncia. Sí. Sí, aló. En el caso de lo de que están poniendo ahorita de lo del salario, cuánto es lo que le tiene que dar, no es, sino que yo he querido intentar y no he podido. Yo tengo un caso de una nietecita que tiene 9 años y el papá de la niña no le da a mi hija para la alimentación de mi hija. Él consigue buenos trabajos y él sabe decirle a mi hija de que prefiere dejar el trabajo por no darle la manutención de la niña. Y mi hija trabaja lavando y planchando. Ella como puede le paga un colegio privado a la niña, le paga su comida a la niña. Él prefiere andar con los amigos tomando por no darle a mi hija ni a mi nieta, no a mi hija, pues porque es a mi nieta la que él le da. ¿Ven? Entonces, en ese caso, ¿cómo podríamos hacer? Porque ella fue al juzgado de la niñez y le dijeron que tenía que llevar un abogado para que le pudieran aceptar la demanda. Entonces ella se siente desamparada porque dice, no puede ser posible que no lo puedo ni demandar, mientras en cambio él tiene para tomar, para jugar en el billar, para jugar cartas. Su mamá de él apoya a mi hija, pero él, mire, por ningún motivo busca cómo darle a mi nieta. ¿Cuántos años Ahorita le va a tiene dar él? 150 córdobas nada más para comprarle el buzo. Ajá, pero para la comida, que tiene como 8 meses que no le da para la comida, si no fuera por mí o por mi hija, mi nieta no comería. Bueno, gracias por esta comunicación telefónica. ¿Qué podemos recomendar en este caso? Como abogado trabajando en este tema de juicios alimentarios, es dramático lo que se vive en Nicaragua con el sentido de responsabilidad de muchos hombres. Por eso es que las leyes están bien duras. En este sentido, la señora simplemente, bueno, en ocasiones la Defensoría le brinda apoyo. O de repente, pues, como mi despacho hemos establecido un proyecto social que colaboramos de una o cierta manera con las personas que tienen dificultades y se lleva el proceso, porque la ley establece como un estado de necesidad de que las demandas, las mujeres estén asistidas por un abogado. Ahora, el hombre perfectamente, llegue o no llegue al juicio, con solo que le abra la demanda, a él se le va a establecer una pensión de alimento. Si él no cumple, manda la ley de que va a haber responsabilidad penal y hay cárcel. Ha habido varios casos de noticias públicas que los hombres simplemente lo echan preso. Y la única manera de eximirse de esa responsabilidad es pagando. Curiosamente, hasta que están presos logran pagar todos los años que no han pagado. Ahí sí pueden, ¿verdad? Ahí sí pueden pagar. Ahí sí le sale la plata. Ahí sí sale la plata. El caso del pastor cristiano que aduce que no tiene una ofrenda fija cada mes y que no puede honrar ese compromiso. Bueno, la ley lo que contempla en estos casos, primero se le va a ver su patrimonio, qué es lo que tiene, qué es el capital que tiene, si tiene vehículos, si tiene casas, si tiene bienes. En el caso que los oculte y utilice terceros para evadir esta responsabilidad, sí, lo que se utiliza de referencia es el salario mínimo. Sobre la base del salario mínimo le establecen un porcentaje, si es una niña o un niño es el 25% sobre la base del salario mínimo. La ley no contempla, no le exime de responsabilidad que el hecho que no tenga un salario o ingreso fijo no sea motivo para no pagar la pensión. O incluso si él tenía un salario anteriormente o un trabajo, se le establece el último salario como la base para poner la pensión de alimentos. Eso es Le muy reitero, importante. si él no tiene un nivel de ofrendas o de ingreso fijo, ¿cómo puede hacer entonces? Es su responsabilidad y la ley manda. No tener un ingreso fijo, señor pastor, se le establece como punto de parámetro el salario mínimo. Ese salario mínimo es su punto de referencia. El padre de mi hijo pasó todas sus cuentas, su casa y su carro a nombre de la nueva mujer. Tiene 8 años y esto ocurrió hace 3 o 4 años. O sea, ya mi hijo había nacido. ¿Cómo aplico la ley en este caso? Existe en estos casos con la violencia hacia la mujer, eso sí, se llama, ¿verdad?, simulaciones, o están haciendo un fraude. Entonces ese tipo de simulaciones la ley de la 779 la contempla y van a proteger en este caso pues al niño o a la niña, pues. Bueno, tenemos una última llamada telefónica. Acción 10 en la mañana. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Un placer escucharle. Díganos. Bueno, buenos días. Abogado, mire, yo quiero saber mi situación, ¿verdad? Sí. Yo tuve una relación de casi 13 años, digamos. Me quedaron 3 hijos. Él se fue
y la casa está a nombre de él, ¿verdad? Pero es esta fecha y él no ha aparecido, pues ya los niños, los niños ya están grandes, uno tiene 24, la niña tiene 15 y el otro que tiene 18, ¿verdad? Sí. Y entonces yo quiero saber cuál es mi situación. De esa fecha que se fue, que la niña tenía 3 años, fíjese que él no pasó nunca dinero, pues. Pero nosotros que estamos ahorita es en eso de la casa, pues, y él no apareció, nunca apareció, ni nunca lo hallamos, figúrese. Miren, Entonces yo quiero que usted me explique que cómo quedamos ahí nosotros, pues. Todavía puede hacer algo. Los hijos son reconocidos por él. Todavía puede hacer algo. ¿Qué es lo que sucede? Hay que hacer una diferencia y quiero explicárselo con detenimiento, de que cuando la mujer va a demandar, ¿verdad?, en nombre de sus hijos al varón, que es usualmente el caso, la ley te permite demandar hasta 1 año retroactivo, así dice la ley. Entonces estamos hoy, febrero 27 del año 2018, hasta febrero del año 2017, es 1 año. Pero cuando ya está la sentencia, si sale hoy la sentencia, 27 de febrero del 2018, y el hombre pasan 5 años, 6 años y no da nada, esos 5 o 6 años se le van a acumular. Pueden pasar 10 años y esos 10 años se le van a acumular. ¿Qué es lo que sucede? Con el paso del tiempo, esos 10 años se van a multiplicar y va a ser una deuda enorme. Tuvimos un caso en el despacho en el que el niño llegó a los 17 años, desde que hizo la demanda, en los 8 años, y la cosa que estaban peleando la casa. Entonces, como él nunca pagó, se ejecutó la deuda y se pagó con la casa. En ese sentido, la misma omisión de él, la misma irresponsabilidad hizo de que se pagara con la casa, que puede ser el caso de la señora, ¿verdad? Ábrale la demanda al papá de sus niños y deje pasar el tiempo. Si él no quiere pagar, ahí va a acumularse esa deuda y con el tiempo usted se va a cobrar, si es posible, con la casa. Hay muchísimas preguntas vinculadas a este tema. Vamos a tratar de hacerle una segunda parte, una continuidad para acompañar a esas mujeres que necesitan iniciar ese proceso judicial, porque definitivamente no estamos pensando solamente en los derechos que le asisten a ella como persona, sino sobre todo en los derechos de los niños que requieren, que necesitan tener una condición digna para poder desarrollarse y tener el uso y disfruto de todos sus derechos adicionales. Agradecemos mucho al doctor Eduardo Mejía, abogado y notario público, su presencia esta mañana. Vamos a unos brevísimos mensajes, regresamos con debates y soluciones.